Buen día, Mix. Hoy, en Curiosidades de Valencia, el puerto. Originalmente conocido como el Puerto del Grao, ya que el primer puerto de la ciudad de Valencia estuvo aproximadamente donde ahora estarían las Torres de Serrano. Los romanos no construyeron la ciudad Boramar, la construyeron unos kilómetros más adentro, ya que Valencia en aquellos momentos era una isla fluvial, o lo que hoy en día conoceríamos como Valencia, estaba sobre una isla fluvial. Los romanos consideraron que aquello daba muchísima más protección a la ciudad que ponerla aquí. Nos encontramos en el tinglado número 2. Actualmente nos quedan 3 tinglados de los 5 que hubieron. 5 que estuvieron rodeando toda la dársena de Valencia. Hasta hace poquitos años, en los tinglados podíamos encontrar todo aquello que los pescadores necesitaban para realizar su labor. Y es que muchos recordaréis cómo todos los barcos de pesca se encontraban aquí. Actualmente apenas contamos con flota pesquera en la ciudad de Valencia y los tinglados han sido cogidos por la ciudadanía para realizar todo tipo de actividades. El edificio del reloj del puerto de Valencia cuenta con unas características únicas dentro de la ciudad. Una de ellas, y su más llamativa, es el tejado de pizarra, que no es original, ya que durante la Guerra Civil el puerto sufrió muchísimo los bombardeos de la aviación italiana, que nos atacaba desde las Baleares, y el edificio del reloj quedó casi totalmente destruido. Por lo menos su parte de arriba quedó totalmente dañada. Si nos acercamos justico aquí, podremos ver una foto antigua del archivo de Rafael Solaz, donde encontramos cómo eran los refugios, donde podemos ver cómo eran los refugios de aquel momento en el puerto. Los refugios del puerto no podían contar con las mismas características de la ciudad, ya que el nivel freático de la zona impedía excavarlos. Por lo tanto, que encontrábamos refugios de este tipo. El nuevo siglo le trajo al puerto de Valencia sus grandes eventos, America's Cup, Fórmula 1, eventos que cambiaron totalmente la fisionomía del lugar. Todo aquello histórico tradicional quedó fuera, quedó sin utilizarse y se construyeron estos grandes edificios. Los tinglados, actualmente, como he dicho, nos quedan 3 de 5, solo uno de ellos, el tinglado número 2, está siendo utilizado. Los otros nos los encontramos cerrados y sin uso alguno. Pocos son los barcos que le quedan a la ciudad de Valencia de su antigua flota pesquera. Aquí, en la parte sur de la marina, podemos encontrar alguno de ellos. Algunos los tenemos faenando en el mar, otros en sus muelles, y aquí tenemos uno que nos queda como recuerdo fuera del mar y ya sin uso. Uno de los grandes recuerdos que guarda la gente del marítimo del puerto es su antiguo rompeolas, también conocido como la Chita. Lugar donde iban a pescar, a pasar el día, se desplazaban por la mañana en golondrinas, pequeñas naves que hacían su recorrido desde las escaleras reales del puerto hasta este lugar, donde pasaban el día tranquilamente disfrutando del mar y de la compañía de los vecinos.